Hola, Buenas noches, buenas Rosalina. noches, buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches. Repito, lo que estaba comentando, estaba con el audio silenciado, ¿no? Me había autosilenciado sin darme cuenta. Estoy buscando ahorita activo o, digamos, selecciono el PDF desde mi computador y lo comparto, ¿no? Vamos a empezar hoy día con el curso de psicología, ¿no? El tema uno, les adelanto sobre la conciencia. Ahora voy a poner psicología, ujú, septiembre, ya. Listo, en un momento va a aparecer. Ajá. Ujú, ya, aquí debe estar. Listo, ahora sí. Listo, ya lo he abierto. En un momento lo comparto. Muy bien. Buenas noches, chicos. Ya veo varios saludos. En un momento voy a saludar, ¿no? A ver. Ujú, ya, este debe ser. Un momento. Eh, un momento, voy a dejar de compartir. Voy a ponerlo bien para que cerrar otras ventanas que veo que me están acá. Ujú, que me son innecesarias. Ya, esto ya no. Ahora sí. Listo, vamos a... Ajá, ahora sí ya está más centrado el PDF. Ajá, listo. Voy saludando, buenas noches. Ajá, ya hay 30 estudiantes, ¿no? Ya está Rosalina, Zenaida, Joseph, eh, entre otros que no puedo lamentablemente, bueno, decir el nombre de todos, sino me podría pasar toda la noche. Muy bien. Pero en general, ¿no? Buenas noches a todos. Gracias siempre por su puntualidad, por estar aquí presentes. Me avisan. Bueno, ya el Zoom me avisa que se está compartiendo la pantalla, ¿no? Igual, ¿no? Para que los que están visualizando, ¿no? Y tenemos acá justamente la carátula del curso de psicología que nos toca este mes de septiembre de este año 2025 y repito, el tema va a ser la conciencia, ¿no? Vamos a analizar esta dimensión de la mente que sería la dimensión consciente, ¿no? Que es la contraria, obviamente, del plano inconsciente. Así que va a ser una clase sencilla, a diferencia quizás la primera mitad del año, donde vimos también un curso de psicología, pero centrándonos en escuelas psicológicas, ¿no? Esta vez vamos a ver un tema que, claro, igual es un tema que tiene su complejidad para los que estudian, ¿no? Los psicólogos, por ejemplo, que lo estudian, sí seguramente verán aspectos más complejos teóricamente de este tema, pero nosotros veremos, ¿no? Concepto de conciencia, ¿no? Los estados de la conciencia, así como temas afines a justamente a la conciencia, repito, que creo que son, felizmente, teóricamente, ya el material es sencillo de comprender, igual lo voy a explicar. Y además tenemos la parte, ¿no? Una sección de preguntas. Esta vez los ejercicios son básicamente preguntas sobre el tema de la conciencia, que ya he resuelto, pero voy a explicarlos, ¿no? Porque ya es un tema más, ¿no? De desarrollo, ¿no? De comprensión lectora sobre ¿no? el tema de hoy, y eso tranquilamente lo puedo explicar, ¿no? A partir de las preguntas ya resueltas que he elaborado. Muy bien. Entonces, rápidamente veo los mensajes a ver si hay alguna cuestión aquí que deba revisar. Ah, saludos, ¿no? Pues, generalmente. Buenas noches. Rocío, Jennifer y a todos los que han escrito también, ¿no? Por el saludo, muchas gracias. Buenas noches con todos, con todas. Muy bien, entonces vamos a colocar acá. Ya saben, las normas de convivencia, generalmente, ¿no? Mantener micrófonos apagados, siempre procuren. Es un consejo, ¿no? Siempre de cuando en cuando revisen su micrófono que esté muteado si es que no van a participar para que no haya interferencia sonora, ¿no? Eso, y que levanten la mano al participar o escriban, ¿no? Que quieren comentar algo o comenten por escrito en el chat y no leer sobre otros temas que no sean del curso, ¿no? Muy bien. Buenas noches, profesora. Buenas noches, Alfredo, mucho gusto. Ahí está, rápidamente, ¿no? Recordando que el curso se divide en dos partes. La primera parte es la sesión teórica de 7, 8 y 20, luego viene el receso de 10 minutos y de 8 y 40 a 10 ya la parte netamente, bueno, siempre de los ejercicios o de aplicar lo aprendido. En este caso, para psicología siempre se ha prestado mejor la resolución o un cuestionario de preguntas, ¿no? Para afianzar el tema de la clase, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora sí voy a un poquito, ajá, voy a hacerle zoom. Acá está el tema de la conciencia, un poquito, de repente un poco más de zoom, ¿no? Ya que la letra, el estilo de letra es, ¿no? Redondito, pero un poco finito, ¿no? Creo que así se visualiza mejor. En general, ¿qué opinan? ¿Está bien ahí el zoom o quieren que haga mucho más, que la letra se vea mucho más grande, quizá un poco más pequeña?
Está Disculpe bien, que Miss. te interrumpa, Ok. Miss, un poquito más, estoy con teléfono, por favor. Ah, cierto, cierto. Hay estudiantes que tienen que, ¿no? Usan teléfono y, claro, lo que puedo hacer para ellos es, claro, en esos momentos quizá lo muevo porque el texto está en forma horizontal, así que cuando van leyendo yo estoy atenta y lo voy moviendo, ¿no? Para que todos podamos ver, ¿no? Ajá, sí, creo que así está más, ¿no? eh, accesible. Voy a eliminar esto acá, listo. Voy a ver si puedo mover esto. Ah, ya sí se puede mover, genial. Voy a ponerlo por aquí, ya, listo. Ok, entonces voy a ver si, a ver qué más, qué otros comentarios hay. Ok, muy bien, gracias Laura. Ujú. Entonces, como siempre, ¿no? La dinámica que suelo aplicar, ¿no? Bueno, ¿no? En este caso todavía no cuestionario, pero sí voy a solicitar voluntarios para que lean, ¿no? Partes del texto, ¿no? Fragmentos o párrafos, y luego ya yo explico si hay que explicar un concepto o teoría a partir de ese texto leído, lo voy a hacer, si no seguimos leyendo hasta, ¿no? Llegar a ¿no? a la sección correspondiente. Muy bien, a ver. ¿Hay voluntarios? Escríbame o me dicen, o levanta la manito y me dicen yo, ¿no? Yo, profesora, tal alumno, ¿no? Ajá, muy bien, Zenaida. Ya Zenaida se ofreció. A ver, vamos a ver, un ratito voy a checar el Zoom para ver cuánto es. eh, ya, la conciencia es solo un párrafo de, ¿no? Concepto, estado de conciencia, y el resto son, hay como conceptos dentro de la conciencia, ¿no? A, B, C, D, ¿no? Pequeñas secciones. Ya, son cinco, ¿no? Cinco aspectos de la conciencia o cinco estados de la conciencia, ¿no? Como subdivisiones, digamos, ¿no? De este tema. Entonces, podría ser una, dos, máximo tres personas quizá para que lean toda esta parte, ¿no? Toda esta primera hoja, ¿no? Que tiene un montón de información sobre la conciencia, podría ser. En todo caso, Zenaida, puedes leer ¿no? La conciencia, el primer párrafo que es estados de conciencia, y creo que está ahí. Y ahí yo, Miss. Ajá. Ah, muy Nancy. bien. Nancy puede ayudarnos con leyendo la conciencia individual y conciencia social, ¿no? El punto A y B, ¿no? Tranquilamente. O incluso hasta el C Ok, podría ser. Ahí Miss. voy apuntando acá. Zenaida, ¿no? Conceptos, Yo, primeros párrafos. Miss. Ajá, sí, Zenaida empieza con concepto y estado de conciencia, que es algo, ¿no? Dos párrafos apenas, más o menos. Luego Nancy puede leer A y B, ¿no? Ahí sobre conciencia, ¿no? Estados de conciencia, A y B. Y en el caso, ¿y quién puede leer a ver 6D, el punto 6D? Yo, Miss, yo. Ayala. Ayala, muy bien. Ayala lee, ajá, conciencia Yo, temporal Miss. y emocional, ¿no? 6D, ajá. ¿Y la última quién es? Era una voz Yo, parecida. Miss. Yo. Rosalina, ¿verdad? Cierto. Sí. Rosalina podría culminar, porque si no me equivoco, sí, esa es la E, ¿no? Rosalina puede leer la E. Disculpen que escriba así, pero es por un tema de rapidez, ¿no? Rosalina la E, ¿no? Que podría ser la última, la de conciencia, el estado de conciencia en general, ¿no? Muy bien. Con eso creo que ya estamos listos. Y después pregunto, o si quiere alguien más, si quiere ofrecerse un voluntario para que lea solamente los tres grados de conciencia, que son estos acá, A, B y C. Si alguien se anima, de una vez podemos dejar esa, ¿no? El voluntario anotado o anotada, ¿no? Si es hombre o mujer. Ujú. Bueno, si todavía no hay problema, porque ya. Yo, yo lo leo esa parte. Ajá, tu nombre, perdón, ya que no veo todavía en la pantalla, porque está un poco. Capoma. Ya, acá está, quiero para irme familiarizando. Ah, Vilcapoma, muy bien, Vilcapoma puede leer los grados de conciencia. Vilcapoma, los grados de conciencia, ajá, que son tres. Listo, con eso lo voy a dejar en el chat, cosa que si yo me olvido o por temas, ¿no? De estar pendiente del texto, ya ustedes me hacen acordar, o ahí lo pueden leer, ¿no? Ese es en caso de que, ¿no? Por ahí me confunde de voluntario, ¿no? Muy bien, empezamos con Zenaida entonces, ¿no? Así que siempre atentos al compañero para que ustedes luego lean, ¿no? Por si acaso, siempre es bueno. A ver, vamos a adelantar, empezamos entonces, atentos, van a leer la conciencia, ¿no? ¿Qué es? Nos pregunta y el texto responde, ¿no? Voy a agrandar un poquito. A ver, intentando que se vea. Ujú. Listo, ya va leyendo y yo voy moviendo ¿no? Al costado para que se vea el texto. Muy bien, adelante, gracias, Zenaida. La conciencia es la capacidad cognitiva relacionada con la atención que Ujú. permite los seres humanos Voy a checar un y poquito, disculpe para que. Ujú, mejor así, discúlpeme para que se lean. La y conciencia es la ahí se capacidad. ve, Ajá, muy bien. Sí, seres disculpa que. humanos percibir
de manera más profunda la identidad global de un objeto y su existencia. Ujú. La conciencia presenta algunas propiedades claramente diferenciadas: dinamismo, unidad o totalidad. S- Su ¿qué es? Subjetividad. Subjetividad, más Ujú. grande. Intencionalidad y conocimiento certero. Por lo tanto, la conciencia se entiende como la capacidad de valorar el presente. Se define en general como el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. En Ujú. estados de conciencia, el estado de las funciones neurocognitivas superiores es el estado de conciencia determina la percepción, el conocimiento del mundo psíquico individual y del mundo fenó- fenoménico que nos rodea. Existen distintos estados de conciencia. Ujú. Muy bien. Antes de que lea tu compañera que sigue, que luego voy a, ¿no? Le voy a hacer acordar, solamente yo creo que con todo esto, o de todo este apartado de la conciencia, lo que me interesa que ustedes recuerden y que repasen también, sobre todo para cuando ya llegue el examen de psicología, es justamente, yo creo que lo primordial de la conciencia, digamos, de entenderlo como concepto, es justamente esta línea de aquí, ¿no? Voy a intentar a ver si lo puedo subrayar, voy a mover un poquito esto. Ujú. O colorear, en todo caso con sombrear con rojito o con amarillo, como si fuera un resaltador, ¿no? Eh, digamos, la conciencia, ¿no? Se define en general como el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno, ¿no? Eso es importante que sepan sobre la conciencia, repito, el conocimiento que nosotros como seres humanos tenemos de nosotros mismos y de nuestro entorno, es decir, el conocimiento de nuestra dimensión psicológica individual y también el conocimiento de la dimensión psicológica colectiva, ¿no? Cómo piensa el colectivo, el grupo social al que pertenezco, mi comunidad, ¿no? Esa es la conciencia, ¿no? Conocer, ¿no? El conocimiento que tenemos, ¿no? De nuestra, ¿cómo se le llama, ¿no? De nuestro sistema cognitivo individual y del sistema cognitivo colectivo, ¿no? Importantísimo. Siempre tengan en claro, ya están palabras claves. Conciencia igual a conocimiento de uno mismo y del entorno, ¿no? Muy bien. Eso es lo que deben tener súper claro, ¿no? Me interesa esa definición concisa, sencilla de la conciencia. ¿Quedó claro esta parte del concepto? Lo esencial Sí, de la Miss. conciencia. Muy bien, excelente. Ajá, muy bien, vamos bien. Y luego de los estados de conciencia, que básicamente se tiene que, digamos, este concepto se enlaza, los estados de conciencia se enlaza con el concepto de conciencia. ¿En qué sentido? Justamente acá voy a resaltar también, para que lo sepan para su posible examen, ¿no? Digo, como pregunta de examen puede ser. El estado de conciencia determina la percepción y el conocimiento del mundo psíquico individual y del mundo fenoménico que nos rodea, ¿no? Es decir, si la conciencia es el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno que lo rodea, entonces el estado de conciencia es la percepción y el conocimiento de ese mundo psíquico individual y del mundo fenoménico, ¿no? Es decir, se trata de, ¿no? El estado de conciencia me permite saber, ¿no? ¿Cómo es que yo percibo y conozco mi mundo interno y mi mundo externo, ¿no? ¿Cómo es que yo puedo percibir y conocer mi mundo psíquico interno y el mundo externo, ¿no? Donde yo vivo, donde habito, la llamada realidad terrenal, realidad social, ¿no? Básicamente eso es el estado de conciencia, ¿no? El estado de conciencia justamente es esta capacidad de la conciencia que nos permite como humanos eh, determinar la percepción y el conocimiento que tenemos de nuestro mundo psíquico interno y del mundo fenoménico que nos rodea. Eso es básicamente eso, ¿no? Cuando ven la palabrita percepción del mundo psíquico interno y del mundo externo, ya saben que esa es la definición del estado de conciencia, ¿no? Hasta ahí quedó claro también para que no confundan qué es el estado de conciencia.
El estado de conciencia tiene que ver con la percepción de ese, con la percepción y el conocimiento que tengo de ese mundo psíquico individual y del mundo fenomenémico que me rodea. Y la conciencia solamente es conocer ese, ¿no? Ese mundo psíquico interno y ese mundo psíquico externo, nada más, ¿no? Eso es la conciencia, ¿no? Es decir, el estado de conciencia es el que reflexiona sobre la conciencia, el que estudia la conciencia, por así decirlo, o el que nos permite eh, saber la percepción que tenemos de ese mundo psíquico interno y de ese mundo psíquico externo, ¿no? Eso es, el estado de conciencia implica la percepción. Repito, palabra importante, la percepción y el conocimiento de ese mundo psíquico individual y del mundo fenomenémico, ¿no? Que también habitamos, ¿no? ¿No? En la realidad social, por ejemplo, ¿no? ¿Hasta ahí quedó claro? Acá veo, ajá, veo por acá, creo que respuestas textuales, ¿no? Me parece. ¿Quedó claro, chicos, qué es el estado de conciencia? Quiero que esté, ya que además están juntitos, ¿no? Porque obviamente están muy relacionados, ¿no? ¿Hasta ahí quedó claro? Pueden comentar o pueden decirlo oralmente. Si les quedó dudas y de repente quieren que enfatice el concepto con un ejemplo, también lo puedo hacer. Muy bien, Zenaida dice que sí, Pérez también. Ah, y Ampiero, ¿qué tal? También creo que le quedó claro, entiendo que están respondiendo. Sí, en este minuto, ¿no? Muy bien. Muy bien, chicos, excelente. Entonces ya saben, ¿no? Puede ser porque una de estas dos le voy ahí, ¿no? Ya que están atentos, les voy, como se dice coloquialmente, soplando que una de estas preguntas puede ser la pregunta del día de hoy, ¿no? Luego de la clase, ¿no? Sobre la conciencia o el estado, puede ser, ahí atentos. O puede ser otra, ¿no? Otro concepto que veamos hoy, ¿no? Relacionado a la conciencia. Muy bien. Ahora sí, su compañera que sigue, que era, si no me equivoco, acá la apunté, sería, acá por acá está, sigue Nancy, ¿no? Nancy lee Sí. ajá, los estados de conciencia A y B, ¿no? Me tuve acá porque Ujú. era importante, disculpen. Les, ajá, el punto A y B, gracias. Ya Conciencia individual. Se refiere a la conciencia de uno mismo, influenciada favorable o desfavorablemente por el entorno. Se establece lo que es bueno y malo para uno mismo en el hombre. El resultado de su racionalización le dota de mayor capacidad de autodominarse, de una mayor creatividad, y de esto nace la inteligencia preconsciente. B. Ujú. Conciencia social. Se refiere a la conciencia del estado de los demás miembros de su comunidad y de cómo el entorno de los puede perjudicar o favorecer. Se establece lo que es bueno y malo para una comunidad. El ejercicio acertado de esta función mental se llama instinto de protección en el hombre. El resultado de su racionalización le dota de capacidad coopera- cooperacional, y de esto nace la inteligencia social. Muy bien, estimada, excelente. Entonces, sí, te dije, sí, no te preocupes, la A y la B, un breve apunte que hago sobre lo que has leído y luego pasamos a la, ¿no? Siguiente parte. Entonces, estos también son conceptos que se relacionan, ¿no? Digamos que tenemos como cinco, ¿no? A, B, C, D, E, cinco estados de conciencia. El primero, los destacados son el A y el B, o sea, los primeros que estamos viendo. El estado de conciencia individual y el estado de conciencia social, ¿no? Están también muy relacionados. ¿Por qué? Porque el estado de conciencia social, perdón, la A, ¿no? El estado de conciencia individual, como aquí el texto nos dice, como leyó su compañera, ¿no? Nancy, se refiere a la conciencia de uno mismo, influenciada favorable o desfavorablemente por el entorno. ¿Qué quiere decir? Que si bien nosotros de manera individual desarrollamos nuestra propia conciencia, ¿no? Es inevitable que como sujetos que viven en un colectivo, en una comunidad, en un pueblo, en una ciudad, en un grupo humano, por eso mismo digo colectivo, pues es inevitable que nuestra conciencia individual esté mediada o esté influida por el entorno que nos rodea y que habitamos, ¿no? Por eso es inevitable que ese entorno influya, como dice acá el texto, favorable o desfavorablemente en nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque en ese entorno justamente social se va a definir qué es lo que para esa comunidad, ¿no? Para ese entorno va a ser lo bueno y lo malo, es decir, la ley y lo contrario a la ley, la moral y
la inmoralidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, en una comunidad, yo habito en una comunidad, ¿no? Generalmente los seres humanos vivimos en comunidad y por ende en esa comunidad se van a establecer, ¿no? Por democracia o por decisión colectiva, cuáles van a ser las normas y también los aspectos considerados moralmente correctos, ¿no? Y lo que son lo contrario. Por tanto, también a la hora de yo, en mi conciencia, decir para mí mismo qué va a ser lo bueno y lo malo para mí, voy a tomar muy en cuenta cuáles van a ser esas normas o esos conceptos morales que hay en mi comunidad, porque eso va a influir en cómo yo defina lo que es bueno y malo para mi comunidad, va a influir en cómo yo también concibo lo que es bueno y malo para mí. Eso es inevitable, ¿no? De todas maneras me va a influir, porque soy parte de una comunidad, ¿no? Muy bien. Por tanto, acá dice, lo que nos dice el texto es que en el hombre, o sea, en el ser humano, pues obviamente, al tener en cuenta todo lo que he mencionado, pues se supone que el sujeto ya adulto, ya ciudadano, ¿no? Tiene que también tener, ¿cómo decirlo? Va a reflexionar justamente, ¿no? Y al reflexionar sobre lo que es bueno y malo para sí, pues tiene que también pensar de manera racional. Es decir, si el ser humano, si ya sabe lo que es bueno y malo para la comunidad, él tiene que elegir a conciencia qué es lo que es bueno y malo para él y cómo va a actuar de forma que haga lo bueno y malo para sí mismo, ¿no? Por tanto, el ser humano tiene que ser capaz de autodominarse. ¿En qué sentido? Si tú sabes que tu comunidad, ¿no? ¿no? Actuar de cierta forma es bueno o malo, pues se supone que tú de manera racional deberías actuar de forma buena, porque sabes que si no, en esa comunidad vas a romper las normas y por tanto la armonía social, ¿no? Entonces tú tendrías que ser capaz de autodenominarte y decir, bueno, aunque no me gusten estas normas sociales, yo sé que, aunque para mí quizá no sea bueno esa norma que han escogido en mi comunidad, sé que tengo que autodominarme, controlar mis impulsos para romper la ley o controlar mis impulsos para hacer lo malo, porque si quiero vivir en armonía con la comunidad, tengo que actuar haciendo lo bueno para esa comunidad, como han determinado, ¿no? Entonces, de esa forma, ¿no? Se genera esta idea de la vida social en comunidad con armonía, ¿no? Para eso existen las leyes y la moral, ¿no? Para que los sujetos lleguemos a un acuerdo sobre qué es lo bueno y lo malo, que podamos, ¿no? Aplicar de manera colectiva, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y también además esta conciencia individual no solamente permite que yo sea racional y que a la hora de elegir lo que es bueno y malo para mí, sepa cómo autodominarme, ¿no? Para actuar, ¿no? De manera, no solo de manera que sea buena para mí, sino actuar de manera que lo que voy a hacer también sea bueno para mi comunidad, ¿no? Esa es la idea. Pero también racionalizar y pensar sobre, ¿no? Reflexionar digamos, reflexionar de manera individual, ¿no? Reflexionar en mi nivel de conciencia individual sobre estos temas también me permite tener una mayor creatividad. ¿Por qué? Porque también, por ejemplo, los artistas, ¿no? Los artistas saben lo que es bueno y malo, pero también pueden crear obras de arte que ayuden a la comunidad a reflexionar de manera creativa sobre, ¿no? qué es lo bueno y lo malo, ¿no? qué es la moralidad, o cuestionar, ¿no? realmente lo que hemos elegido como leyes es bueno o es malo para los sujetos que habitan en ellas. No se puede quizás debatir, repensar qué es lo bueno y lo malo para esta comunidad. Podría ser, ¿no? Entonces, mediante la creatividad artística se puede reflexionar sobre esos aspectos, ¿no? De la conducta humana individual o colectiva, podemos debatir sobre eso, ¿no? Y de esa forma nace la inteligencia preconsciente, ¿no? Digamos que ya ¿por qué preconsciente? Porque a nivel de conciencia individual estamos pensando aspectos, ¿no? que tienen que ver con la conducta humana, no solamente individual, sino también que pueden influir en el colectivo. Y por eso es que la división B ya se centra en el tema de la conciencia social, es decir, en la sección B no solamente, si yo ya sé, ¿no? A nivel de conciencia individual, lo que es bueno y malo para mí, ¿no? Y yo ya reflexiono sobre eso y actúo en función de esa reflexión sobre lo bueno y lo malo para mí. Se supone que en el nivel de la conciencia individual yo ya no puedo actuar solamente para generar un impacto en mi vida, sino que tengo que pensar, ¿no? en que la forma en la que voy a reflexionar sobre lo bueno y lo malo y en la que voy a guiar mis acciones en base a eso que es bueno o malo, también netamente puede perjudicar a la comunidad, ¿no? donde vivo, ¿no? Y por eso en este punto se enfatiza mucho esta idea, ¿no? Que se refiere a la conciencia del Estado de los demás miembros de la comunidad, ¿no? Y de cómo el entorno los puede perjudicar, ¿no? Aquí se establece qué es lo bueno y lo malo para una comunidad. Es decir, la comunidad siempre nos va a través, ¿no? Lo que es bueno y malo para la comunidad, pues en este punto se va a enfatizar porque yo tengo que actuar, si soy parte de una comunidad, si soy parte de un grupo social, pues obviamente las acciones que yo haga van a impactar en esa comunidad, así que tengo que pensar muy bien si lo que es bueno o malo que yo voy a hacer, ¿no? ¿Qué efecto va a tener eso en esta comunidad, ¿no?
Ujú. Y además acá dice, el ejercicio acertado de esa función mental se llama instinto de protección, ¿no? En el hombre resultado de su racionalización, o sea, de racionalizar sobre sus acciones, ¿no? A nivel, ¿no? de conciencia, esto, ¿no? Esta racionalización le dota de capacidad cooperacional, ¿no? Y de eso nace la inteligencia social. Es decir, si a nivel individual el sujeto va a pensar, ¿no? qué es lo bueno y malo para sí mismo, y aunque la comunidad, ¿no? digamos, ¿no? Aunque su conducta puede estar influida por el entorno donde vive, al final es el ser humano a nivel individual el que va a decidir, ¿no? ¿Cómo, qué es lo que yo siento a nivel individual que es bueno o malo para mí? ¿Cómo voy a actuar yo de manera que sienta que lo que estoy haciendo a juicio personal va a ser bueno o malo para mí? Pero en el nivel de la conciencia social, obviamente acá es más fuerte la presencia del colectivo, porque aquí el sujeto tiene que pensar, lo que yo voy a hacer, de todas maneras, aunque yo diga que es bueno para mí, va a terminar afectando a mi comunidad. Por tanto, tengo que pensar muy bien si voy a actuar en función de lo bueno o si voy a actuar en función de lo malo para esa comunidad, ¿no? Eso es muy importante, por eso lo enfatizo, ¿no? Por eso que aquí el ser humano acá desarrolla la dimensión de la cooperación, porque ahora tú vas a pensar y actuar de manera consciente, pero pensando de manera cooperativa, de manera colectiva, ¿no? Pensando en la sociedad, en el bien común, se supone, ¿no? Si eres un sujeto que realmente piensa y se siente parte de una comunidad, ¿no? Esa es la idea. Entonces, disculpe que ya por ahí de repente me demoró un poquito más explicando, pero me parecía que a nivel teórico era importante explicar, ¿no? Estos dos estados de la conciencia. ¿Quedó claro, chicos? Me parece importante porque es un aspecto teórico que acá creo que es importante, ¿no? Dentro del tema. ¿Sí quedó claro? Ujú. Profesora, ¿me podría volver a explicar, por favor? Ah, ok. A ver, si no para resumir, ya sé qué puedo hacer. Cuando dice conciencia individual, aquí lo importante que sepan es que se refiere a la conciencia de uno mismo, ¿no? Es decir, me voy a centrar en el yo, en el individuo, ¿no? Vamos a sombrearlo con color morado quizás, ¿no? Sí, con un color que resalte, ¿no? La conciencia individual, ya saben, es la conciencia que tenemos cada uno de manera individual, la conciencia que cada uno de nosotros a nivel individual va a desarrollar, ¿no? Pero tienen que tener en cuenta que esta conciencia individual, esta conciencia que va a desarrollar cada uno como sujeto, de todas maneras va a estar influenciada por el entorno, ¿no? Ujú. Pero independientemente de lo que me diga el entorno, de que yo debo pensar bien o mal, ¿no? sobre ciertos temas, lo importante es que si bien la conciencia de uno mismo está influida por el entorno donde uno vive, al final es uno mismo el que toma sus decisiones, al final es uno mismo como sujeto, uno mismo como individuo el que tiene que establecer qué va a ser lo bueno y malo para ti mismo, ¿no? Es decir, es como por ejemplo cuando uno se enfrenta a dilemas morales, ¿no? Por ejemplo, eh, sé que, por ejemplo, que puede ser práctico, ya, como esos casos, ¿no? Donde yo sé que a nivel, por ejemplo, ¿no? A nivel, en mi sociedad está prohibido el consumo de sustancias alucinógenas, por ejemplo, poniendo un caso radical, ¿no? Ya, mi sociedad me dice que es malo consumir sustancias alucinógenas porque eso afecta a mi salud psíquica y física, ¿no? Pero al margen del pensamiento de mi sociedad sobre ese tema, moralmente hablando, y al final yo como sujeto tengo que, a nivel de conciencia individual, reflexionar sobre ese tema. Yo tengo que establecer para mí mismo si para mí, ¿no? es bueno o malo que consuma esa sustancia. Al final yo misma debo como que sentarme en un escritorio, reflexionar en silencio conmigo misma y yo misma llegar a esa conclusión personal, ¿no? De si yo siento de manera sincera, ¿no? De manera íntima y de manera conmigo misma, ¿no? Si yo siento que ¿no? Tomar la decisión de consumir sustancias alucinógenas es bueno o malo para mí, ¿no? Yo tengo que llegar a esa conclusión de manera individual, personal, ¿no? Y ya luego, ¿no? Se verá cómo, ¿no? Mi actuación ya después será juzgada por la sociedad, pero lo importante es que en la conciencia individual implica que uno, ¿no? tiene que, digamos, tiene que uno enfrentarse a su propia conciencia, uno mismo enfrentarse a uno mismo, debatir con uno mismo y al final uno mismo tiene que establecer lo que es bueno y malo para sí, ¿no? No sé si ahora sí quedó más claro de repente, ¿no? Al final uno mismo tiene que a nivel de conciencia individual, tiene que tener como como se le llama en la religión, un examen de conciencia, ¿no? Uno tiene que hablar consigo mismo, reflexionar consigo mismo y llegar, ¿no? En esa reflexión individual, establecer lo que es bueno y malo para uno mismo, ¿no? Así, a nivel psicológico, ¿no? No sé si quedó claro, chicos, por eso es el ejemplo de
Miss, Estoy... la conciencia es, o sea, la forma como nos está explicando es, a que uno tiene que tener conciencia de que, Ujú, por ejemplo, si algo nos hace daño o algo que no podemos ir a ese lugar y simplemente ujú. teniendo esa conciencia que no debemos, que vamos, o sea, uno mismo tenemos que tener esa conciencia que es malo para nosotros y no debemos hacerlo, ¿no? O sea, es algo Claro, así que claro. usted nos está explicando, ¿verdad? Sí, exacto, muy bien, la captaste. Por ejemplo, ¿no? Siempre cuando uno es adolescente, siempre había una persona en la calle o algún amigo mayor que te, ¿no? Te quería invitar a consumir alcohol, por ejemplo, y tú sabías que eso te hace daño o está prohibido porque eres menor de edad. Obviamente en ese contexto tú reflexionas contigo misma, si tienes tiempo, o le dices un ratito, ya vengo, te vas, das una vuelta y en ese momento tú reflexionas. Ok, me está dando la facilidad, me está ofreciendo una botella de alcohol, pero conmigo misma, reflexionando, hablando conmigo misma. ¿Realmente me va a hacer bien con aceptar, ¿no? Esa botella alcohólica? ¿Es bueno? ¿Eso va a ser bueno para mí? ¿Realmente me va a hacer sentir bien? ¿Me va a ayudar en algo? ¿No? A eso voy, ¿no? Esa es la conciencia individual, ¿no? Es ese nivel de Sí, Miss, conciencia, ¿no? he De entendido. reflexión. Muy Y bien, una consulta. porque ejemplo ya quedó, creo que más aterrizado a qué se refiere la conciencia individual, ¿no? A ver, ajá, por ahí vi creo que quería preguntar a alguien, Pérez, decía Pérez, disculpen que vi una manito, de repente quería también preguntar o dar un Eh, ejemplo. yo tenía Ajá, una consulta. exacto, ¿no? Ujú. Sí, Eh, adelante. si estamos hablando de conciencia y usted acaba de poner de ejemplo, por ejemplo, al amigo que tal vez pueda ofrecer a alguien o a uno mismo, eh, Ujú, si yo en ese caso, o sea, voy a ponerme en primera persona, yo soy el amigo que está ofreciendo, yo también tengo que de alguna manera tener conciencia y decir, o si es que en realidad es mi amigo o alguien que yo aprecio, o sea, es bueno o malo darle, no sé, alcohol o ave de cosas. ujú. Claro, interesante pregunta. Claro, en ese caso, yo te diría que esa reflexión iría más en cuanto a en la dimensión o en el estado de conciencia social, ¿no? Porque, por ejemplo, tú podrías pensar, o uno a veces puede autoengañarse, o incluso hay personas que también, independientemente de lo que diga la ley social, hay personas que tienen ideas también que pueden ser polémicas, ¿no? De repente tú puedes pensar, bueno, yo creo, yo consumí esta bebida a los 13 años, ahora tengo 18, o ahora tengo 16, ponte, ¿no? 18 y yo por mi experiencia personal, creo que no hace daño, ¿no? Que tomen una botellita, o que sea menor de edad. Hay gente que puede pensar así, cuestionable, o sí, pero hay personas que pueden pensar así, ¿no? Ok, para ti, a nivel de tu conciencia individual, puede que no sea dañino, ¿no? Que esa persona pruebe, ¿no? Una vez en la vida eso, ¿no? Así sea menor de edad. Pero cuando tú ya te pones en el plano de pensar en el otro, o sea, en la persona que es parte de la comunidad, ya en el colectivo, ahí sí tú deberías cuestionarte, ok, puede que para mí no sea malo ofrecer una bebida alcohólica a una persona menor, pero dentro de mi comunidad, ¿realmente eso le hará bien a este chico? O sea, siendo consciente con, ¿no? Viendo ya, pensando no solo en mí, sino en este muchacho, ¿realmente le haré un bien invitándolo a consumir alcohol antes de tiempo? O yo sé en el fondo que no es así. Si tú llegas a la conclusión de que y entiendes que puede que a ti te haya hecho bien o no te haya afectado, pero puede afectar esa acción que estás haciendo a otra persona, ahí sí, ¿no? Entonces tu acción ya debería ser otra, ¿no? Ya no deberías ofrecerle, ¿no? La bebida o decirlo en todo caso, por si acaso, no, esto que estoy haciendo no es correcto, así que, ¿no? Piénsalo bien, ¿no? Piénsalo bien lo que estás haciendo. O puedes también rectificarte, ¿no? Decirle, bueno, a mí me pasó esto, admito que yo consumí esta sustancia por curiosidad cuando era joven y te cuento mi experiencia, pero puede que a ti no te pase lo mismo, ¿no? Puede que a ti sí te afecte más, así que, bueno, al final, ¿no? Lo ideal es que uno le diga, no, piénsalo un poco, ¿no? Piénsalo porque cada persona tiene una experiencia distinta, a todos no va a afectar lo mismo de igual manera, ¿no? Entonces, yo diría que tu pregunta, claro, cuando tú ya piensas en que ¿no? Lo bueno o malo que tú puedas hacer, puede que, ¿no? O que, por ejemplo, ¿no? Cuando ya no te pones a pensar en esos dilemas morales y la acción que tú estás haciendo puede que sea desfavorable para otra persona, cuando la acción que tú puedes hacer puede que sea mala para una persona o para un miembro de la comunidad, ahí sí, ¿no? Tu conciencia social debería decirte que no lo hagas, porque lo estás afectando o puedes afectar a una persona, ¿no? Con esa acción. Entonces yo diría eso, ¿no? No sé si quedó claro. Ahí sí sería el nivel de la conciencia social, ¿no? Ahí funciona. Basta con pensar en una persona, no tienes que pensar en todo un grupo, en afectar a 5 personas, a 10 personas. Basta con que tu forma de reflexionar,
Basta con que tu conciencia piense en que tu acción puede afectar a otra persona de manera negativa, basta con que afecte a una, y ya eso es pensar en la conciencia social, ¿no? Ya es pensar en el colectivo. Entonces, eso, ¿no? ¿Y qué pasa si la conciencia social es contradictoria? Es decir, si es que yo sé que, por ejemplo, otra vez me voy a poner ejemplo en primera persona. Ujú. Yo consumo algo, yo digo, pucha, yo consumo esto, 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 pero, o sea, yo ya estoy fregado, yo ya sé las consecuencias y te aconsejo que no lo hagas, pero sin embargo yo lo estoy haciendo delante de... Ah, claro. Si ahora se delante de, claro, había una contradicción entre lo que tú piensas y lo que haces, ¿no? Claro, y la otra persona diría, bueno, me está diciendo algo, pero sus acciones dicen otra. Claro, ahí yo creo que habría ya, bueno, aunque como eso también es interesante porque a veces los seres humanos nos ponemos en un plano moralista, eso es cierto, siempre hay personas, solemos decir, no, niño, no hagan esto, que está, ¿no? Que no es correcto para su edad, pero al mismo tiempo también, como cualquier ser humano, también cometemos errores y al final no cumplimos, no hacemos lo que predicamos, ¿no? Puede pasar eso, ¿no? Entonces, ahí podría pasar dos cosas, ¿no? O que la persona diga, bueno, al final no está predicando lo que me está diciendo, así que ¿por qué le voy a hacer caso, ¿no? Si no está siendo un buen ejemplo, ¿no? ¿Por qué le voy a creer? Puede pasar eso, ¿no? Que la persona, como pasa con muchos jóvenes, ¿no? Que al final se dan cuenta que muchos adultos no son coherentes entre lo que dicen y lo que hacen, y al final ellos dicen, bueno, si al final no está haciendo lo que dice, ¿yo por qué voy a hacer lo que él dice? Si él no está cumpliendo, ¿no? O también puede pasar lo contrario, que el chico sea más, ¿no? Reflexione a un mayor nivel y diga, bueno, como, ¿no? Al final, puede que no quiero terminar como él, quiero ser coherente, ¿no? Y mejor no lo hago. Puede pasar. ¿Sí? ¿Hola? Hay un Joaquín, creo que es. Ujú. Claro, eso también puede pasar, ¿no? Sí, pues ese es el problema, ¿no? Cuando estamos en una dimensión teórica y funciona que tú le digas, ¿no? A una persona, no hagas esto, no hagas el otro porque está prohibido o te puede hacer daño, pero ya cuando la persona ¿no? Nos ve, ¿no? Que no estamos haciendo lo que predicamos, ahí sí es más complicado, ¿no? Porque ahí sí la persona podría llegar a dudar, ¿no? Si eso, sobre todo, si un menor de edad ve que un adulto no cumple con, ¿no? El consejo políticamente correcto que le da, entonces ahí sí podría, ¿no? Dudar, simplemente por rebeldía, ¿no? No hacerle caso o por no creerle, ¿no? Tampoco hacerle caso, ¿no? Decir, bueno, su consejo no tiene sentido, no lo está aplicando, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Claro, por eso es que lo ideal, lo que pasa es que este estado de conciencia funciona cuando trabajamos más con personas adultas, ¿no? Porque se supone que una persona adulta ya sabe en su comunidad qué es lo que es bueno y malo, qué es lo que es moral e inmoralmente correcto. Y se supone que ya la persona adulta, sabiendo cómo funciona eso y cómo son las leyes, se supone que debería ser capaz de actuar moralmente correcta, ¿no? Debería ser así. Ya con los niños es un poco, o menores de edad, es más complicado, ¿no? Ahí incluso tendría que haber apoyo ¿no? Claro, los padres ser un ejemplo, digamos, apoyar en eso, ¿no? También predicar, hacer lo que predican, ¿no? En la escuela también, ¿no? Los psicólogos también ayudar con ese tema, ¿no? A difundir estos aspectos. Dice Jean-Pierre, por la presión social también se puede hacer cosas que uno realmente no quiere hacer. Sí, también, ¿no? Lo ideal yo creo que sería que, claro, si los padres estuvieran en comunicación con los hijos y los hijos fueran capaces, a mí me gustaría, ¿no? Sí, claro, ¿no? Mi mamá no ha sido psicóloga, ¿no? Pero igual, entonces, uno, a veces, si uno tuviera la comunicación con sus padres, sería quizá capaz de contarle, ¿no? Mira, mamá, en la escuela me han ofrecido esto, o saliendo del colegio me han ofrecido alcohol, y yo, por más que quería probar, al final le dije que no, porque sé que no es correcto, mi profesor de psicología me ha dicho que no, que puede ser peligroso, ¿no? Que el consumo una vez porque me puedo volver adicto, no sé, ¿tú qué opinas, no? Y ahí los papás deberían decirte, ¿no? Con confianza, mira, hijo, yo opino esto, ¿no? Moralmente es así, y bueno, yo también pasé por eso, pero al final mejor no me di cuenta que ¿no? Probar eso no me hizo bien porque no me volví, pude caer en el vicio, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces eso, ¿no? Bueno, no sé si hasta ahí quedó claro, chicos. La cuestión era aplicar, ¿no? Entender qué es conciencia social y conciencia individual, ¿no? Qué significa cada concepto y cómo se aplican, ¿no? En la vida real. ¿Sí quedó claro? Pueden escribir por acá, ¿no? Igual espero que haya respondido a sus dudas. Disculpen que un poco teoricé, pero era importante, ¿no? Porque la psicología es eso, también reflexionar sobre temas, ¿no? De la mente, sobre todo, ¿no? Aspectos también, en este caso, muy bien, la conciencia, ¿no? Buenas preguntas, igual les agradezco, ¿no? Interesante, ¿no? Ujú. Ahora la D, ¿no? Conciencia. Voy a ver a qué compañera le tocaba, porque por acá estaba, ¿no? Ujú.
Sí. Ajá, le tocaba Rosalina, creo, o Ayala, no, era Ayala, creo, Seide. Ajá, Ayala nos ayudó a leer conciencia, ajá, a la conciencia temporal y conciencia emocional, ¿no? Nos los lees, por favor. Ya. Conciencia temporal o competente. Se refiere a la conciencia del medio que le rodea y de cómo afecta a uno mismo y a los demás en la línea del tiempo. Se establece lo que es bueno y malo para el futuro de la comunidad. Un ratito, hija. El ejercicio acertado de esta función mental se llama inteligencia racional, conciencia emocional o empatía. Se establece lo que es bueno y malo en función de datos emocionales y de cómo el entorno y la forma de actuar de uno mismo afectan el estado emocional de su comunidad. El ejercicio acertado es de esta función mental se llama inteligencia emocional. Muy bien, gracias. A ver, vamos a ver, acá hay un mensaje. Quiero ver si el mensaje es nuevo. Ah, ya, muy bien, gracias, chicas. Ujú. La C, entonces rapidito, porque esa parte creo que sí es más sencilla, ¿no? No es tanto dilema moral, me parece. Conciencia temporal, ¿no? Se refiere a la conciencia del medio que nos rodea. Claro, aquí es una dimensión interesante, ¿no? Porque acá estamos pensando justamente en qué es lo bueno y malo para el futuro de una comunidad. Por ejemplo, esto se supone que deberían tenerlo claro los congresistas, ¿no? Se supone que deberían ser un ejemplo de moralidad y ellos, en teoría, deberían, por ejemplo, estar debatiendo sobre lo que es, lo que va a ser a futuro, bueno y malo para la comunidad, para el país, por ejemplo, ¿no? Este sería un caso teóricamente interesante si, ¿no? Si fuera esa la realidad, ¿no? Si realmente ellos fueran personas moralmente correctas, que realmente les importara, ¿no? Por así, bueno, en forma genérica digo, ¿no? Que es, a ver, nos reunimos en estas comisiones, en esta mesa de diálogo, estimados, ¿no? Dirían ellos, ¿no? Imaginando el escenario. Debemos pensar qué realmente va a ser bueno para el futuro del país, ¿no? ¿Qué políticas podrían ayudarnos, ¿no? Ese puede ser un caso. O de repente, en una reunión vecinal, por ejemplo, ¿no? Cuando los dirigentes, ¿no? Vecinales o los dirigentes de una olla común, por ejemplo, ¿no? Dicen, ¿no? Estimados vecinos, ¿no? Vecinas, porque suelen ser mujeres, ¿no? Las que dirigen la olla común. Hay que pensar, compañeras, qué va a ser, ¿no? ¿Qué cosas pueden ser buenas para el futuro de nuestra olla común, ¿no? Para que, ¿no? Le vaya bien y así podamos alimentar a más personas de nuestra comunidad, ¿no? Por ejemplo, son casos prácticos donde vemos, ¿no? Justamente cómo es que esta conciencia temporal apunta a reflexionar sobre lo que es bueno y malo para el futuro de una comunidad determinada, ¿no? Llámese barrio, llámese región, llámese distrito, ¿no? Departamento, país, ¿no? O incluso puede ser una comunidad más grande, una comunidad latinoamericana, la comunidad europea, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ujú. Esa es la idea, ¿no? Y la conciencia emocional más bien apunta justamente aquí a justamente establecer qué es lo bueno y lo malo en función de datos emocionales, ¿no? Y cómo estos datos emocionales pueden, digamos, cómo se relacionan con el entorno, ¿no? Y la forma de actuar de uno mismo, ¿no? Esto afecta al estado emocional de la comunidad. Por ejemplo, esta parte es muy interesante porque acá yo creo que ayudaría mucho quizás si en cada barrio de repente, ¿no? Hubiera también, ¿no? No sé si en todos los barrios, no sé si hacen campañas de salud mental. Acá por mi zona hubo un tiempo que hicieron, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante la salud mental, porque, digo, estas campañas de salud mental, porque justamente nos ayudan a reflexionar sobre esto, ¿no? ¿Qué es lo bueno y malo para, por ejemplo, ¿no? Para una persona o para un colectivo, pero qué es lo bueno y malo pensando en cómo eso que es bueno y malo va a afectar a sus emociones, ¿no? A su estado emocional, ¿no? Ujú. Es decir, la conciencia emocional justamente apunta a eso, ¿no? Determinar qué es lo bueno y malo que puede afectar a un sujeto o a un grupo de sujetos, pero a partir de enfocarnos en qué va a ser bueno y malo para su estado emocional, ¿no? De esa persona. ¿Qué va a ser bueno y malo para el estado emocional de esta comunidad, ¿no? De esta colectividad, ¿no? Ujú. Eso podría ser un ejemplo concreto. A ver, pienso alguna campaña de repente
sé, de salud mental, de repente, ¿no? O de repente, ya, hay un caso interesante, ¿no? Cuando hay municipalidades que hacen programas, por ejemplo, para ayudar a que los adultos mayores, ¿no? Puedan, por ejemplo, participar de clases de baile, ¿no? Con fin de estimular, ¿no? Con el fin de ayudarlos a que su salud física y emocional estén óptimas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y se han visto buenos resultados, ¿no? Por ejemplo, eso se suele hacer en Miraflores y en algunos otros distritos, ¿no? Todavía no se ven todos, pero sí he visto que cuando incentivas a los adultos mayores, que suelen estar olvidados, ¿no? Por las políticas del Estado, eso generalmente pasa, ¿no? Cuando tú al adulto mayor le das la oportunidad que se reúna en grupo, ¿no? Con adultos de su edad y que todos bailen, ¿no? En una zona que les gusta, en, no sé, un parquecito o en un lugar donde ellos puedan conectarse con ellos mismos, ¿no? Volver a ser amigos y encima hacer una actividad de salud. O sea, si tú ofreces ese entorno donde al adulto mayor le das la oportunidad de hacer una actividad que emocionalmente lo hace sentir bien, útil, vivo de nuevo. Entonces, ese tipo de, por ejemplo, de iniciativas, en este caso municipales, justamente piensan en lo que es bueno para este grupo etario que es, o este grupo generacional que es de los adultos mayores, ¿no? Y lo hace pensando sobre todo en hacer el bien a estos adultos mayores para justamente ayudar a que su estado emocional sea óptimo, ¿no? O sea, es una campaña de salud mental al final, ¿no? Estas campañas de baile, ¿no? Para adultos mayores, ¿no? Para que bailen de repente zumba o para que hagan tai chi. He visto mucho eso cuando han ido a Miraflores, no sé si han pasado por la Costa Verde, solía haber una zona donde llevaban muchos adultos mayores, creo que la municipalidad, y los hacía también practicar tai chi, porque también es una actividad física que no exige, ¿no? Mucho movimiento brusco, más pide relajación, meditación, y por eso es muy buena esa actividad para los adultos mayores, ¿no? Entonces, ese es un buen ejemplo de cómo hacer, ¿no? Generar conciencia, ¿no? Hacer una actividad que genere una conciencia acerca de qué es, ¿no? ¿Qué es lo bueno que podemos hacer para ayudar al estado emocional de este grupo de personas que son los adultos mayores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé si quedó claro, creo que es un ejemplo interesante, ¿no? La campaña actual de septiembre es el mes. Justo, exacto. Oye. Justo se celebró, si no me equivoco, hoy día, ¿no? Es el Día Mundial de la Lucha contra el Suicidio, ¿no? Que es un tema complicado, que hay que hablar y que de hecho no se toca, sigue siendo tabú. Yo creo que ha habido casos de personas públicas que se las ha vinculado con estos temas, desgraciadamente, y recién ahí como que todo el mundo habla, ¿no? La prensa de estos temas, pero luego se olvidan, ¿no? Cuando los índices del propio INEI y de entes estatales dicen que después de pandemia, ¿no? Se ha incrementado un poco la tasa, ¿no? Claro, no como en otros países, como pasa lastimosamente en países de Asia del Este como Corea, como China, como Japón. Sí, ahí sí la tasa es mucho más alta. ¿Por qué? Porque en el caso de Corea, que yo un poco estudio eso por temas ¿no? de investigación de mi universidad también. Entonces, yo soy, bueno, autodidacta en estudios asiáticos, ¿no? Entonces también hemos investigado el caso, ¿no? de los estudiantes de Corea del Sur y la presión social para ingresar a la universidad una vez al año, que es dura, es literalmente una vez al año. Si no lo haces, ya fuiste, tienes que volver a estudiar para el examen. Se preparan toda una vida desde el colegio para el examen. Y si ellos fallan, es como un deshonor para la familia. Entonces, esa presión hace que muchos estudiantes, lastimosamente, muchos ya no pueden, no aguantan el fracaso de no haber ingresado a la primera y optan lastimosamente, por esa decisión, ¿no? De acabar con sus vidas. Y no solo ellos, también trabajadores que han sido despedidos o que no logran el éxito profesional, ¿no? En sus primeros años de trabajo. También ha pasado mucho y sigue pasando. Entonces, por ejemplo, son ejemplos que hablan de cómo, ¿no? De parte también del gobierno de ese país no hay muchas campañas. De hecho, ellos mismos, por cultura, no suelen hablar de salud mental, ¿no? Como pasa aquí también en Perú. Entonces, para ellos es como ir en contra de la tradición, ¿no? Porque supuestamente ellos creen, parte de la cultura coreana es creer que mientras más te esfuerzas, eres más reconocido socialmente. Y si tú pides ayuda, eres débil, ¿no? O has fallado, ¿no? No estás cumpliendo el objetivo de, ¿no? de darlo todo, literalmente, ¿no? Darlo todo hasta que tu cuerpo ya no pueda más. Y lamentablemente creo que es una mentalidad muy extrema, ¿no? De llevar el tema del logro, ¿no? Y lograr el capitalismo, ¿no? Extremo ya. Yo creo que toda actividad en exceso puede hacer daño, ¿no? Entonces, por ejemplo, se podrían hacer campañas, yo pienso, ¿no? Hay campañas para acompañar, ¿no? Campañas psicológicas para acompañar estudiantes que están justamente en un proceso de dar un examen de admisión. No solo en Corea, acá también podría darse, ¿no? Porque acá también estudiantes de la uni, ¿no? O que también estudian para ingresar a una universidad complicada, tienen esa presión y eso puede hacer que que lleguen a desarrollar trastornos de salud, ¿no? Mentales, porque justamente la presión o la ansiedad que sienten por lograr ese objetivo puede hacer que, ¿no?
piensen en, ¿no? En temas emocionales complicados como este, ¿no? Entonces, eso también es un buen ejemplo. Gracias por el ejemplo, estimado. Fue Andrés Curigro, ¿no? Claro. Las campañas, una campaña, faltan muchas campañas de salud mental orientada a diversos grupos humanos, ¿no? Jóvenes, niños, ancianos, ¿no? Más campañas de salud mental en las escuelas, falta un montón. Falta muchísimo, ¿no? Yo creo, y ahí podrían ayudar, ¿no? Si hubieran grupos de psicólogos apoyados por el Estado que dijeran, vamos a trabajar para pensar en hacer lo bueno para el estado emocional de niños o de jóvenes o de ancianos o de trabajadores, ¿no? O de artistas, ¿no? Sería bueno que haya para cada grupo, ¿no? Incluso en ese tipo de cosas también hay una gran contradicción, Así, a ver cómo. Sí. porque lamentablemente para quienes no pudieron ganar la lucha contra, contra su mente, pasa que muchas veces cuando llegan al punto de suicidarse, muchos piensan que es de cobardes, muchos Ujú. piensan que es de valientes, Ah, exacto, claro, eso también, sí, es que eso depende de cómo, claro, es como lo que pasó con el caso del político, bueno, que paz descanse, ¿no? De Alan García, ¿no? Porque hubo personas que justamente lo tomaron como que, mira, él, como no fue capaz de asumir, ¿no? La responsabilidad de sus actos y como no quiso ir a prisión, prefirió eso, ¿no? Otros más bien dicen que son de su partido o que se consideran apristas o en esa línea, dicen, no, es un acto heroico porque al final prefirió, ¿no? Morir en su ley, como se dice, creyendo que estaba en lo. pero ¿qué pasa si nos referimos a netamente De fuera con puede haber. Ujú. Sí, adelante, estabas comentando algo, ¿no? Ujú. pero ¿qué pasa si netamente, porque hay un tabú con el tema del suicidio y todas esas cosas, porque muchos piensan que porque una persona tiene una familia completa, tal vez, o algo, piensa que todo está bien, pero, o sea, la lucha es interna, es mentalmente, Ujú. son cosas que te agobian. Entonces, yo Ujú. me refiero a ese tipo de cosas, o sea, que es netamente con problemas de ansiedad, depresión, ataques de pánico, no netamente con la desesperación que tienes al momento por no irte preso tal vez. Mm, claro, claro, la lucha interna es complicada, sí, porque tiene muchos factores y dependiendo de cada sujeto, esa lucha interna puede ser, es complicada para todos, pero para cada uno va a ser peculiar. Como dices, hay personas que la acumulación de ansiedad o de depresión u otros temas, ¿no? Que no necesariamente son de diagnóstico depresivo, pero otros temas de salud mental que se le han acumulado y que lo han llevado a esa decisión, ¿no? Lamentablemente. Entonces, claro, eso ya sería más complicado de determinar y sí, lo ideal sería que todo el mundo, cada uno tengamos un psicólogo, ¿no? Pero claro, es una realidad poco idealista de cumplir y más en el contexto, pero ahí lo que yo podría recomendar es eh, por lo menos yo creo que por más que uno se sienta solo, siempre puede haber una persona, alguien que nos escuche, sea amigo, sea compañero de trabajo, sea, ¿no? Pareja. Yo sé que hay momentos donde uno siente que estamos solos, ¿no? Porque incluso cuando yo estudié mi carrera de literatura, es una carrera muy solitaria también, no crean. Todo era competencia, competencia por ser el mejor estudiante y es muy duro eso, ¿no? Me sentí como en Corea, como en las películas que he visto, ¿no? Entonces, incluso en este contexto llegué a tener también una amiga, ¿no? Incluso encontré en la poesía una forma también de lidiar con mis, ¿no? Luchas internas también, de expresarla ahí, ¿no? Y decirla mediante la palabra artística. Entonces, siempre hay una persona o hay un elemento, el arte, por ejemplo, para otros de repente no hay una persona, pero está el deporte. Siempre podemos buscar un lugar o un espacio o una actividad que nos puede ayudar un poquito a luchar y a superar esos conflictos emocionales complicados, ¿no? Lo ideal sería ir a un psicólogo, pero yo creo que esa herramienta nos puede ayudar mientras, ¿no? Vemos la manera de buscar ayuda profesional, ¿no? Siempre es bueno. Ahora además Tiene está el que buscar número, ayuda profesional, Miss. sí, hay un número, el Ajá, famoso número porque estás 110, en esto de la depresión, de la ujú, 111. desesperación, ¿sí, no? 111, Ya perdón, es un tiene que número ser ya gratis. psicóloga profesional ya, porque ya buscar cosas de, ya una, ¿no? O sea, profesionalmente, porque si Ujú, ya te sientes así desesperado, eso ya es algo que usted mismo, no, ni contigo mismo, o sea, puedes enfrentar esa cosa, entonces tendrías que buscar ujú, ayuda profesional para que no estés hasta acabando con tu vida o ujú. llegando a lo más desgraciado, ¿no? O sea, cosas que realmente no es bueno llegar a, ¿no? Ya quitarme la vida o
y no pudiendo buscar ayuda profesional o tal vez o contar tus problemas a tu familia y todo eso. Ujú. Sí, lo que pasa es que yo creo, esto va a ser muy Porque, duro, pero al final, solo para agregar, ¿no? Que, claro, al final la persona misma tiene que llegar a un momento en que tú le puedes aconsejar, decirle, no, sí puede lucharla, hay que comprenderla, darle, pero también esa persona, por su propia voluntad, por su propia conciencia, tiene que llegar a la conclusión de que estoy mal y necesito ayuda profesional, urgente. Ya no puedo con esto solo. porque, Tiene que llegar a esa conclusión, ayudarla a eso, podría ser, ¿no? Ujú, porque creo que de todas maneras como que hay niveles, porque ujú, bueno, a la mayoría de nosotros, a los de nuestra edad, bueno, personalmente, eh, me causa ansiedad pensar en el futuro, o sea, en ujú, cosas que puedan pasar mañana, pasado, de acá 1 año, 2 años, ujú. y o sea, siento que también son por niveles. Es decir, Ujú, hay ujú, otras personas que la ansiedad no la pueden controlar o no pueden tolerarla. Ahí es cuando entra la desesperación tal vez. Muchas veces tienen que ujú, ser medicados o lamentablemente es muy tarde, guardan silencio. ujú. Claro, es cierto, son por niveles. Por eso es que la idea es que siempre, eh, claro, cada caso es particular. Lo ideal sería siempre, lo ideal es, mi consejo es, ¿no? Cuando hay una persona que por ahí ustedes sientan que puede tener algún tema de salud mental, no necesariamente, como se digo, sientan ustedes que, ah, mira, está deprimido. De repente constantemente la ven triste o apagada o apática o ven que hay un tema en su estado emocional que ha cambiado. Ese puede ser un síntoma, ¿no? Si eso es recurrente de que algo está pasando con su salud mental. Entonces, si ustedes pueden por ahí comentarle, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que no, todo bien. Obviamente, si eres amigo, poco a poco ir acercándote al tema, pero la idea es que cuando ven una persona que ustedes sientan que puede estar atravesando un tema de salud mental complicado, y no se alejen, intenten ayudarla, ¿no? Porque a veces solo quiere ser escuchada o, no le, o le cuesta comentar, mira, estoy pasando por esto, ¿qué me recomiendas? Porque tiene miedo que la gente o se aburre o lo tome por... Antes se decía, ¿no? Que solo el que estaba loco iba al psicólogo. Era un prejuicio que incluso en los 90 era muy, muy marcado, ¿no? Decían, vas al loquero, solamente los locos van a hablar con ese tipo, ¿no? Pero ahora, poquito a poquito, en los muchos, en ciertos jóvenes he visto que está cambiando un poco esa mentalidad y están pensando en que no, mi salud mental es importante. Así sea un tema de ansiedad, que para de repente mi papá era un tema trivial, él decía, no, eso es simplemente cambio de mentalidad y ya está. No, no siempre es así. Hay personas que les cuesta lidiar con eso, ¿no? Cada persona es distinta, cada uno tiene una lucha personal. Para uno será la ansiedad, para otro el trastorno obsesivo compulsivo, para otro la inseguridad emocional, ¿no? El miedo al abandono. Son distintos aspectos que nos van a interpelar como sujetos dependiendo de nuestra historia familiar y personal, de los traumas o de los eventos de vida que nos han marcado y que han generado esos conflictos emocionales internos o esos temas emocionales o mentales que debemos sanar, ¿no? Entonces, para eso lo ideal es que ustedes, ¿no? Siempre hay que tener, yo creo que es parte de la conciencia social. Si tú ves un caso de alguien que puede tener un tema emocional o un tema de salud mental que le puede estar afectando, intenta escucharlo, no lo juzgues. Si te comenta, acompáñalo, no te burles de él. Y si puedes recomendarle ayuda, ¿no? Algún, ayuda, ¿no? Algún lugar donde buscar ayuda profesional, genial, dásela, ¿no? Porque no es fácil que la persona confiese, ¿no? Es como cuando antes se confesaba, ¿no? Yo tengo SIDA, en los 80 90 era complicado que una persona diga, ¿no? Yo soy VIH positivo. Es un tema similar. Ahora también incluso es complicado que un joven o que una persona ya, ¿no? de 40 años o más diga, ¿no? Mira, tengo un tema de salud mental, estoy deprimido o creo que puedo estar deprimido, ¿no? No sé qué hacer. Entonces siempre es bueno por eso ahí desarrollar la empatía. Como dice acá, ¿no? La conciencia emocional también es la empatía. Saber que podemos también ayudar con nuestras ideas, ¿no? Podemos ayudar a una persona que se dé cuenta, quizás, o a que reflexione sobre lo que es bueno para sí, para su estado emocional. O yo misma, luego de hablar con ciertas personas que han pasado por una experiencia afín, puedo también yo reflexionar conmigo y decir, ah, mira, a partir de lo que me ha contado, siento que para mí puede ser bueno quizás visitar el psicólogo, llamar al número 110, ¿no? Línea gratuita para que me escuchen, que ahora es un servicio que se ofrecen. Puedo ir al centro comunal de mi comunidad a ver, ¿no? Si tengo un tema, de repente me haría bien. Entonces, hay muchas opciones. O puedo ver tutoriales de YouTube, hay libros gratis. Yo les pasé un libro de Pilar Siento que Torres, ¿no? la mayoría de problemas es cuando se minimiza o se comparan los problemas, porque como usted Ujú, he escuchado que continuamente repite que son totalmente diferentes, o sea, todos ujú, sentimos ujú, diferente, a todos nos pesa diferente, ujú. todos reaccionamos diferente y muchas veces cuando se minimiza o se compara es cuando más problemas trae o de alguna manera lo que pasa en tu mente te avergüenza cuando no debería ser así.
Ujú. Y eso es porque en esta sociedad falta mucho la empatía, ponerse en el lugar del otro o de la otra. Cuando desarrollamos la empatía, que es algo mucho, acá hemos perdido mucho la empatía porque pensamos en yo, lo que haga el otro no me importa, o ya, como no me pasa lo mismo que a mí, ¿qué me importa, no? A veces también pensamos eso, ¿no? En nuestra escala de valores. Si lo que para mí es bueno, tiene que ser bueno para todos, y si no, es porque ya no saben de lo O bueno. porque si es que ¿Mm? yo paso eso, el otro también puede pasarlo y normal. Ujú, ujú, exacto, y eso es una mentalidad Oh, errada, porque no, de repente tú de repente oh, eres inmune a eso. disculpe. Lo Sí, que pasa que adelante. Ujú, algunos que les intentamos ayudar a las personas nos dicen, ah, ustedes aparentan ser buenas, pero nos quieren hacer daño. Algunos te dicen así cuando tú intentas ayudar a las personas. Piensan que, ujú, porque dicen, hay personas que aparentan ser buenas, pero de verdad son malas. Y algunos ujú. eso tienen en la cabeza y no se dejan ayudar. Sí, pues. Esto también es cierto, a veces tú puedes ser amigo de alguien o cercano y con buena onda quieres ayudarle, pero si esa persona, por más que tú de buena voluntad y poco a poco y constantemente intentas ayudarla y esa persona ya no se deja, pues aunque suene duro, ya mejor déjala estar porque no se va a poder, porque de nada sirve que tú, no, claro, no es un niño menor de edad, si fuera un niño, su hijo, bueno, podría entender que ahí la ayuda siga pendiente porque quieres que sane, pero si es un amigo, o una pareja o una persona, ¿no? Ya adulta y esa persona no se deja ayudar constantemente y se encierra en su idea de que no, nadie puede ayudarme, yo estoy sufriendo y voy a hacerlo siempre. Si llega ese punto en el que no se deja ayudar, lamentablemente no se va a poder, porque esa persona, la voluntad para sanar y para darse cuenta de que tiene un tema emocional que le está afectando es la misma persona. Ella tiene que darse cuenta. Si no se da cuenta por sí misma Ahí, de que ahí tiene un tiene que tema, tener conciencia, Pemis. Ahí es claro, lo que claro, entra la conciencia de uno mismo. claro, ahí Que se entra la yo conciencia. necesito ayuda y tengo que Ujú, buscarlo, porque nadie claro, por mí tampoco me va, claro. decir, pocas personas me pueden aconsejar o me pueden ayudar, pero si no lo hago por mí misma, no tomo por mí misma y no Ujú, decido ir, así me digan o me aconsejan, no voy a hacer caso a nadie, sino que yo tengo que exacto. tomar esa conciencia de mí misma y poder ir y Ujú, buscar esa ayuda que yo necesito. exacto, y ahí se Pero aplica la... Sí, adelante. también, también pasa en muchos casos que muchas veces nos pesa la ignorancia y, por ejemplo, si es que muchas veces se habla, no sé, de ansiedad, depresión, lo comparamos y lo igualamos con tristeza, pero muchas veces la depresión y ansiedad o problemas mentales como tal se reflejan en risas, carcajadas o una persona que tú siempre por fuera vas a verla bien. Es por eso Ujú, que, como lo dije al principio, muchas veces también nos pesa la ignorancia, porque puede pasar, o bueno, personalmente me ha pasado de que tal vez por no investigar o no informarme, o veo a una persona que está bien sonriendo o en bromas y siento que la persona ya está bien, cuando en realidad muchas veces no siempre vamos a interpretar la ansiedad o depresión como tristeza. ujú. Exacto, justo me has hecho pensar en un reel que vi en Instagram donde pusieron bueno, videos de actores como el famoso que interpretó a Batman de Dark Knight, creo que era Hugh Hefner, se llamaba, o Robbie Williams, ¿no? Que fue el que hizo el famoso Patch Adams, ¿no? Este actor que siempre paraba sonriente, era actor de comedia, y por eso todo el mundo se asombró cuando lamentablemente tomó aparentemente la decisión del suicidio, y todos decían, pero si él siempre era el alma de las comedias, como siempre lo veía, nunca lo veíamos triste. Pero es que tú no sabes que como tú bien dices, la depresión se manifiesta de muchas formas, no de la forma estereotipada de una persona que todo el tiempo para triste o llorando, ¿no? Ese es un estereotipo, ¿no? No, esa forma de expresarse la depresión no va a ser igual en todas. Hay personas que van a más bien verse muy alegres, pero por dentro llevan el dolor, ¿no? Es como yo uso mucho esta figura del payaso, ¿no? El payaso que es esta persona que hace reír a los demás, pero internamente puede estar sufriendo, ¿no? Como El dice la triste payaso, Claro, el papilón, como dicen, ¿no? Es ese payaso que ríe por fuera y llora por dentro, llora por amor. Es un buen ejemplo, eso pasa en la vida real. Y en la literatura hay muchos ejemplos de estos payasos. Incluso hay una película mexicana llamada Los Chicuarotes, donde también se ve estos chicos que también tenían la misión de ellos hacían reír para ganar un poco de dinero, ¿no? En los colectivos, pero al final terminaban en su casa llorando porque les iba muy mal, ¿no? Y la sociedad no les ayudaba, ¿no? Entonces, es un caso, eso es cierto, la forma en la que se expresa la depresión u otros temas mentales va a variar en cada sujeto. Algunos no van a notarse porque suelen ser personas que esconden, ¿no? Lloran en su cuarto o de forma interna y por fuera se ven sonrientes o con lujos o se ven como personas, ¿no? Aparentemente que en TikTok muestran que están felices, ¿no? Que están viajando, que tienen muchos bienes, pero por dentro solamente ellas saben a conciencia que están sufriendo, ¿no?
Y si no buscan ayuda, va a ser más difícil para ellos, ¿no? Por eso ahí aplicaré la dimensión de la conciencia individual. Que ven que importante, uno tiene que llegar a reflexionar mucho consigo mismo y ser sincero con uno mismo y decir, ok, esto que estoy haciendo, no dejarme ayudar, es malo para mí porque mi salud mental cada vez se está hundiendo más. Si esa persona llega a ser consigo mismo sincera y se da cuenta de que lo bueno para ella podría ser probar con ayuda profesional, pues eso podría ayudarle, ¿no? Pero solamente para llegar a esa ayuda, la persona tiene que reflexionar consigo misma si lo que es bueno realmente ¿no? Lo que es bueno realmente le va a funcionar a ella, lo que es bueno realmente va a ser bueno para ella, ¿no? Tiene que llegar Y a en esa este, conclusión. Ujú. y en este caso, si el problema lo tuviera una persona que es mitómana, eh, ¿se tomaría también como algo depresivo o un problema mental como tal? Tendré que hacer un diagnóstico, porque generalmente la mitomanía suele ser, bueno, yo la verdad no soy psicóloga, soy literata, pero hasta donde recuerdo, en los estudios, un poco, incluso hasta la década de los 90 sí se le consideraba la mitomanía como un trastorno mental, ¿no? O sea, que la persona tenía ahí, había un tema neurológico, sobre todo que propiciaba que esta persona tenga esta, ¿no? Esta manía por mentir. No era simplemente una costumbre que había adquirido, ¿no? Sino que realmente había una explicación incluso neuronal. Eso es lo que decía, tendré que revisar los nuevos estudios si realmente los psicólogos de ahora Porque, consideran que la mitomanía es enfermedad o no, ¿no? Tendré que porque ver. también, bueno, según lo que tal vez yo sé, o bueno, lo poco que he investigado, por ejemplo, hay un caso también de Amy Winehouse. eh, Ujú. el problema que ella tuvo también inició por punto de la mitomanía, es decir, mentía y muchas veces cuando uno miente o llega a un límite de una mentira, muchas veces uno mismo se cree las mentiras que está creando, que está diciendo. Ujú. Sí, exacto, eso sí. Uy, eso es más complejo porque, claro, si uno mismo se lo cree, entonces la mente. Ahí vamos a llegar a ese tema, vamos a hablar de la parte donde se ven los trastornos, ¿no? Ese tipo de aspectos de la mente como los trastornos o es que los trastornos mentales justamente dificultan que la conciencia esté clara, ¿no? Cuando la persona tiene un trastorno o una enfermedad mental, la conciencia ya no está clara, está perturbada. Y si la conciencia está perturbada, ya no puedes tú de manera reflexiva ponerte a pensar en qué es realmente lo bueno para ti. La persona que tiene la conciencia alterada no va a llegar a ver claramente que está mal o que lo que está haciendo es dañino para sí misma o para los otros, ¿no? Y ese es un tema con la mitomanía, ¿no? Ahí tendría que ya, ahí podría ser, ese es un caso extremo, de repente ahí sí sería bueno ver si las personas que la rodean pueden ayudarla realmente a que vaya incluso un psiquiatra, pruebe con un psiquiatra o un psicólogo que lo derive a un psiquiatra, ¿no? Para tratar ese tema, porque la mitomanía ya es un tema, ¿no? Que requiere ayuda especializada, ¿no? Porque no es simplemente decirle ya, deja de mentir, perdón, mi manera era mentir, ¿no? Si no me equivoco, no, y deja de mentir y ya está. Simplemente cambia de hábito. No, no es sencillo. Es todo un tratamiento, ¿no? Entonces, claro, es un tema ya más complejo, ¿no? Por eso que, por ejemplo, en los casos de trastornos mentales o enfermedades mentales como el Alzheimer, ¿no? Más complejas, allí sí la persona requeriría ayuda de un familiar o alguien que lo ayude a llevar el tratamiento o que lo lleve a las consultas o algo, porque la persona por sí sola se va a olvidar, ¿no? Tiene lagunas mentales, lamentablemente, y de repente se olvida de su cita o se olvida de ir al especialista y su enfermedad se va a complicar, ¿no? Hay casos especiales donde la persona tiene que tener una ayuda, ¿no? Como el que sufre de Alzheimer, la persona esquizofrénica, ¿no? Ujú. Si no me equivoco, los esquizofrénicos también ven la realidad alterada, ¿no? Entonces ellos también requieren a alguien, una persona que esté pendiente de ellos y los ayude, ¿no? A ir al especialista, a medicarse. Hay casos especiales donde sí requieren las personas ayuda de otra, ¿no? En temas mentales concretos, ¿no? Como estos. O sea, bien chicos, gracias por sus preguntas y ahora sí vamos avanzando porque nos queda todavía un punto que es el estado de conciencia. Este yo lo leo, ya que, disculpen chicos que no lo sé, a los que les tocaba leer, pero sí, lo leo porque es rapidito y de ahí ya pueden leer los demás, ¿no? Estado de conciencia, ¿no? Dice la E. Pero hasta ahí, perdón, quedó más claro, ¿no? ¿Verdad? Sobre algunas ideas que hablamos, sobre todo quedó claro que eran ¿no? Que es el estado de conciencia emocional o empatía. Solo repito para que no se olviden la idea, ¿no? Que en este nivel justamente la conciencia emocional o conciencia empática, ajá, se busca que se establezca acá lo que es bueno y malo para los seres humanos, pero lo que va a ser bueno y malo para el estado emocional de estos seres humanos, ¿no? Para nosotros mismos, ¿Qué saber qué es tienen lo que bueno y tener? malo. Ujú. Muy bien. Ok, se quedó claro, entonces seguimos, muy bien. La E, ¿no? El estado de conciencia, ¿no? Ujú. Ok, entonces aquí, No muy bien, puedo quedó. leerlo. Ah, si quieres comentar algo, Rosalina, ¿te quedó claro o tienes alguna duda? ¿No? Sí, Miss, me quedó claro.
Ok, muy bien, gracias chicos por sus buenos comentarios. El estado de conciencia, acá es como un resumen, ¿no? Del estado de conciencia, que también es importante. Consiste en el reconocimiento de uno mismo y de su entorno. O sea, al final es eso, ¿no? Reconocer justamente la conciencia individual y la conciencia colectiva, ¿no? Reconocer, ¿no? Por eso dice, el reconocimiento de uno mismo y de su entorno, ¿no? La conciencia nos mantiene despiertos mediante el sistema reticular activador ascendente que se encuentra en el tronco cerebral, ¿no? Y que consiste en unas neuronas en forma de red que envían información a los hemisferios ascendentes en la corteza. Esta parte más neurológica, ¿no? Pero con lo que quiero que se queden, porque claro, somos estudiantes no de psicología, sino, bueno, de una psicología básica en todo caso, sería esto, ¿no? Que el estado de conciencia consiste en el reconocimiento de uno mismo y de su entorno. Claro, claro, cuando somos capaces de reconocer justamente, ¿no? Cómo es nuestro nivel de conciencia individual y cuál es el nivel de conciencia que va a haber en una comunidad, ¿no? Aquí estamos hablando de que tenemos claro que son los estados de conciencia, ¿no? Para mí lo más importante son dos, el estado de conciencia justamente de uno mismo, o sea, el estado de conciencia individual y el estado de conciencia que se desarrolla de manera colectiva, cuando la sociedad reflexiona sobre lo que es bueno y malo para ella, ¿no? Ese sería el estado de conciencia colectivo o del entorno o de la comunidad, ¿no? Son sinónimos. Entonces, ¿no? Repito por última vez esta idea que es importante, que el estado de conciencia consiste justamente, ¿no? El reconocimiento de la conciencia de uno mismo y también de la que se genera en el entorno, ¿no? En el colectivo. Muy bien, eso es, ¿no? En resumen. ¿Si está ahí todo claro? Bueno, continuamos con esta Sí, parte. mi, Ujú. Que son los grados del estado de conciencia. Solo son 3 graditos, ¿no? Esto, si alguien lo quiere, o voy a revisar, aquí me tocaba leer y ya que nos lea esto, me van a disculpar. Solo para ir avanzando, ¿no? Nada más. Igual a mí, por aquí vamos. profesora. Ajá, creo que era, claro, era Rosalina. Le había dicho, no te preocupes, Rosalina, más adelante te invito a que leas otra parte. Lo digo para que lea Vilcapoma, ¿no? No, no tienes problema, No te ¿verdad? pre- Ya Ok, normal, profesora. ok. Si Vilcapoma nos puede ayudar a leer los grados de conciencia, nada más, y con eso cerramos esta hojita, ¿no? Y ya, ajá, a Ya, ver. mi. Ujú, Grado del estado de conciencia. Estar alerta. La persona está consciente y responde a los estímulos rápidamente. ujú, Estado de confusión. La persona está despierta, pero agitada y sin concentración. Aquí puede darse un estado conocido como delirio, en que la persona tiene agitación, temblor y alucinaciones. Coma. La persona solo tiene actividad refleja, no voluntaria. ujú. Muy bien, entonces ya vimos los 3 casos, solo quiero ver si, a ver el mensaje tiene que ver, ya era con esto. Un comentario más, de que dice Chester Bennington fue un claro ejemplo muy famoso del estado. Claro. Bueno, no estoy segura de si se llegó a determinar oficialmente que su caso fue el de un suicidio, porque ha habido especulación en su caso y el famoso DJ David Avicii, ¿no? Entonces, no estoy segura si se determinó que realmente legalmente, oficialmente, dijo la policía estadounidense que fue un suicidio, pero asumiendo que sí, claro, ¿no? Nadie es, ¿no? Al final, ¿quién sospecharía que él terminaría, ¿no? Tomando esa decisión, aparentemente, ¿no? Si se comprueba que es verdad, ¿no? Hay un montón de casos así, lamentablemente. El mundo del arte, porque el artista tiene una personalidad también complicada, ¿no? ¿no? Tiene esta lucha interna entre, ¿no? Ser comprendido por el mundo, que su arte sea entendido, a veces no se entiende y eso le afecta, ¿no? Los artistas tienen ese tema, ¿no? Su lucha porque su arte sea comprendido o aceptado socialmente, ¿no? O por las personas ¿no? que le interesan, también es un tema complicado. Muy bien, acá, ahora paso a este tema, el grado del estado de conciencia. Estar alerta, supuestamente todos estamos, cuando nuestra conciencia está clara, plena, cuando no hemos consumido ninguna sustancia ni nada y estamos aparentemente en estado normal, como se dice, en ese estado de alerta la persona está consciente, ¿no? Y por eso es que responde a los estímulos. Por ejemplo, ¿no? Si de repente yo estoy sentado estoy en un salón de clase y estoy, ¿no? Si fuera alumna, ¿no? En un salón de clase físico y estoy con mi conciencia normal, no tengo sueño, no estoy en estado de justamente de inconsciencia, ni semi-inconsciencia porque no tengo sueño, no estoy durmiendo. Entonces estoy despierta con todos mis 5 sentidos puestos en la clase y de pronto suena el timbre, ¿no? Del colegio. Y entonces ese estímulo me dice a mí que, llegó la hora del recreo. Y entonces ahí mi mente que está despierta se alegra y me levanto del pupitre y me voy como mis compañeros al patio, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo uno está alerta, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Cuando estás
Un ejemplo más simple, estás en tu casa, estás de pronto tomas un café muy caliente y entonces te quemas la lengua y ¿no? Tu cuerpo reacciona, ¿no? Te das, ¿no? Cierras tus ojos y ¿no? Dejas el café y dices, ay, tú, obviamente en ese estado de conciencia te has dado cuenta que, bueno, te has dado cuenta un poco tarde quizás de que el café estaba muy caliente y ya lo tomaste así porque tenías sed, ¿no? Y ya, ¿no? Ya tu cuerpo reaccionó, se dio cuenta que está caliente, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una persona suele estar lamentablemente en coma? Esa persona no está en estado de alerta porque, por ejemplo, no obviamente, si tú a una persona que está en coma le tocas la pierna o a veces, o incluso si le hablas, no siempre va a responder porque está en un estado, puede estar en un estado de inconsciencia que puede durar, no meses, años y quizás ni te escuche. O quizás sí te puede escuchar pero no responder, ¿no? Entonces ya depende de cada caso, ¿no? Pero incluso hay casos de personas que llegan a tener enfermedades, no recuerdo el nombre clínico exacto, pero son enfermedades que afectan tanto su sistema neurológico que si tú le pinchas con una aguja en la piel, no va a sentir el olor de la aguja, ¿no? Ese es un caso en el que la persona puede estar consciente de manera parcial, o sea, su mente está consciente de lo que estás haciendo, puede verte quizás que le estás pinchando, pero su cuerpo no va a estar consciente en el sentido de que no va a sentir el dolor, ¿no? Su sistema nervioso no va a reaccionar, no va a sentir la aguja. Eso también pasa, ¿no? Y ahora, ejemplo B, estado de confusión. Esto puede pasar con una persona, por ejemplo, ¿no les ha pasado cuando tienen, de pronto despiertan una pesadilla y sienten que, uy, no, me dormí todo el día, ya llegó, me dormí un lunes en la tarde y pienso que ya es martes, ¿no? En la tarde pienso que no fui al colegio o a la oficina y me ha pasado, despiertas asustado, perturbado y dices, uy, no, ya fui, ahora me van a poner falta en el trabajo, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que decir una excusa a mi jefe. Eso pasa, ¿no? Claro, eso pasa a todo el mundo, ¿no? Cuando a veces duermes y despiertas así, pensando que ha pasado mucho el tiempo, ¿no? O de repente hay personas cuando han consumido, bueno, yo no he consumido ayahuasca, pero imagino que también eso puede producir, por testimonios que hay, un estado de alucinación, ¿no? La persona puede ver de repente extraterrestres o cosas que normalmente no se ven en la realidad, eso dicen, ¿no? No, no. Pero sí alguna vez cuando uno ha tomado, bueno, sí, obviamente cuando era más joven he probado, ¿no? Mis momentos de, ¿no? En las fiestas de alcohol, ¿no? Y todo eso. No he tomado tanto, pero sí cuando en un momento he tomado cierta cantidad de alcohol, sí he sentido un mareo en la cabeza, ¿no? Entonces, y ahí no alucinaba, pero sí sentía agitación, ¿no? Agitación. Y en un momento sí sentí que no temblaba, pero tambaleaba, ¿no? Obviamente porque mi mente se siente mareada, no está totalmente consciente, porque ya la sustancia, ¿no? Del alcohol ya alteró mi concentración y por eso es que ya el equilibrio ya no se mantiene, ¿no? Y estoy caminando con la sensación de que me voy a caer, ¿no? Para un lado o para el otro. Eso también les ha pasado a todos los que han tomado, obviamente, no probado alcohol también. Muy bien, y la C, la coma, ¿no? Que es cuando la persona ya no está netamente, bueno, no está consciente, ¿no? Por lo menos en el 90% no está consciente, suele estar una persona que está inconsciente porque no sabemos si, no es que la persona haya fallecido, pero tampoco está eh, totalmente despierta, ¿no? Está como en una especie de estado ¿no? De ensoñación, aparentemente dormida, pero hay casos, ¿no? Hay comas donde la persona ni siquiera tiene los ojos abiertos, en otros donde sí hay actividad refleja, la persona puede verte, mover los ojos pero quizá no puede mover, o quizás puede mover un dedo, pero nada más, ¿no? Entonces, por eso el coma se considera que la persona aquí solo tiene una actividad refleja. O sea, puede tener actividad refleja, su cuerpo puede responder a estímulos, ¿no? Pero de forma no voluntaria o parcialmente voluntaria. De repente puede mover un dedo, pero no un brazo, ¿no? O de repente no puede mover nada, de repente ni siquiera puede abrir los ojos y está así como aparentemente fallecida, ¿no? Pero su corazón sigue latiendo porque así lo dice el aparato, ¿no? El médico que lo está examinando, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Son casos interesantes. El coma es un caso donde el estado de conciencia ya está bastante alterado, ¿no? Tanto así que la persona está eso sí, se suele estar, si está dormida, en un estado de inconsciencia constante, y si está despierta, pues puede estar consciente, pero no hay actividad refleja del cuerpo todavía, ¿no? No voluntaria al menos. Muy bien, entonces ahora sí pasamos al siguiente punto. Acá pueden leer de repente Rosalina, si quieres. Ay, perdón, ya nos pasamos un poco de unos cuatro Miki, puntos. Sí, sí, recreo. sí, sí, recreo. Sí, no se preocupe. Ya igual voy a poner 8:40, no hay problema. No hay problema, venimos a las 8:44. Es que el tema estaba muy bueno, ¿no? Voy a ponerlo acá. 8:40.
Recreo, volvemos del recreo. Recréense, recréense, sí, disculpen, es que la emoción de la psicología, muy bien. Ok,